Damos inicio a Cátedra Jurídica en la Z. Seguiremos con estas secciones de discusión respecto a las reformas del Estado. Y esta vez vamos a ver esas reformas desde la academia. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Rosalía García, quien es vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Damos inicio en Cátedra Jurídica a esta interesante entrevista con la doctora Rosalía Sosa. Como decíamos al inicio, tiene una impresionante trayectoria académica. Actualmente se desempeña como vicerrectora académica de Extensión y está aquí para hablar tanto de la UAS, aunque ese será el último segmento, pero sobre todo de todas las reformas que están pendientes y en el tapete en la República Dominicana. Nos sentimos prestigiados por la presencia de tan noble y excepcional figura de la Academia de la República Dominicana. Sea usted bienvenida a esta cátedra jurídica. Gracias por la bienvenida y por la cálida invitación que nos ha hecho. Un gusto de estar aquí en tu programa Cátedra Jurídica, que está muy vinculado a nuestro quehacer, porque nosotros cada día hacemos cátedra y pertenecemos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctora, como este programa, además de tener un público que es profano, que no es especialista, tiene también muchos estudiantes y profesionales del derecho que lo siguen. Y me gusta hablar un poquito, antes de iniciar con la parte más técnica, de la trayectoria profesional de nuestros invitados. Y usted, que tiene una trayectoria de lujo, quisiera un poco que nos hablara de esa historia, cómo la doctora Rosalía Sosa inició, se inclinó por estudiar esta rama del conocimiento y los diferentes pasos que ha dado y posiciones que ha ocupado en el devenir de su carrera. Rosalía Sosa es una humilde mujer que estudió economía inicialmente en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, llamada Patricio Lumumba, en la antigua Unión Soviética. Allá yo estuve un tiempo bastante productivo y terminé con la especialidad en planificación de la economía nacional. Antes de partir a Moscú, yo estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al regresar, mi padre, que era abogado, Manuel Sosa Vasallo, insistía en que tenía que estudiar Derecho y terminarlo, que ahí estaba mi libertad y mi autonomía, porque él soñaba con su bufete, que yo estuviera allá y todo eso. Y efectivamente terminé mis estudios de Derecho y posteriormente pasé a estudiar una especialidad en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y había un programa en sus inicios con la Universidad del País Vasco, y pude cursar el doctorado Sociedad Democrática, Estado y Derecho con el título de la tesis, que era la creación de una jurisdicción procesal constitucional. Hace unos años de eso, pero fue muy importante porque ahí entendimos la necesidad que en ese entonces tenía la competencia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la creación de un tribunal constitucional especializado como lo tenemos hoy. En estos momentos yo estoy estudiando ciencias políticas, pero una licenciatura, y me fascina estar en las aulas, sentarme con mis maestros que son excelentes, y los invito a todos a estudiar esa hermosa carrera para entender cómo se comporta el poder. Pero además de la academia, usted ha tenido participación en instituciones de la sociedad civil. Claro, participación ciudadana. Yo trabajé inicialmente en todo el proceso de reforma y modernización de la justicia. Yo participé con proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en proyectos como la Escuela Nacional de la Judicatura, hoy la Escuela del Ministerio Público, un conjunto de leyes para la implementación del Código Procesal Penal y también las medidas necesarias para la implementación de ese Código Procesal Penal. También soy fundadora de lo que hoy es la Oficina Nacional de Defensa Pública. En ese entonces era Defensa Judicial, y construimos toda una institución que con orgullo aproximadamente tiene unos 500 empleados. Antes éramos 10 gatitos, 10 personas éramos en ese entonces, pero fue algo muy importante y nos acercó más a las personas con vulnerabilidad,
a la garantía de los derechos, y por eso usted me va a ver siempre como muy defensora de los derechos de las personas y de los derechos humanos. Estuve también en un momento determinado en Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista. Yo era voluntaria y pertenecía a la Comisión de Justicia, pero se hizo un concurso para la dirección ejecutiva y yo participé y fui seleccionada. Y estuve ahí unos años donde aprendí mucho, de verdad que sí, de la estructura del Estado, cómo se comporta el poder y sobre todo, que es algo que trabaja mucho Participación Ciudadana, el tema de la transparencia y de la corrupción. Posteriormente seguí en la universidad y estoy en este momento para cumplir mi misión en la universidad. Aspiré a vicedecana y pude ganar, y luego aspiré a la posición de vicerrectora de extensión, a la cual en estos momentos me siento muy feliz de poder desempeñar esa función de articulación, vinculación, integración y comunicación de la UAS con todos los sectores, tanto internos como externos. Y vamos a aprovechar dentro de esa trayectoria que nos ha hablado, esa formación integral que tiene, tanto en el ámbito del derecho, las ciencias jurídicas y las ciencias políticas. Se está hablando en la República Dominicana de varias reformas. Se han centrado en 2, pero son muchas más que están en el tapete. Hablan muchos de que son unas 12 reformas que han de implementarse o han de someterse y discutirse en la sociedad. Una de ellas es la reforma fiscal. Quisiéramos, con sus conocimientos de diferentes ramas, que nos abordara cuáles aspectos usted entiende que deben ser reformados de la legislación vigente. Te voy a decir así de forma general, porque escuchamos al presidente de la República que todavía no tiene la propuesta de qué aspectos va a tocar. Pero en términos generales, primeramente analizar que no sea una reforma tributaria. O sea, aumentar los tributos y que eso que se recaude no vaya a mejorar los indicadores de desarrollo humano, salud, educación y seguridad. Que eso fue lo que el presidente Luis Abinader estuvo diciendo. Todavía no sé, pero sí para dónde va el dinero que se recaude con esa reforma. Necesitamos, y la pandemia nos lo dijo, ustedes tienen que mejorar el tema de la salud en la República Dominicana. Los hospitales, el equipamiento, las medicinas, más acceso, necesitamos más ambulancia, necesitamos más atención, necesitamos mejor formación a nuestras enfermeras, a los bienalistas, mejor remuneración a los médicos que trabajan en los hospitales públicos. Necesitamos más plazas para que nuestros egresados, no solamente de la Facultad de Ciencias de la Salud, puedan hacer sus residencias médicas. Déjame decirte un detalle, porque nosotros trabajamos en el programa de aspirantes a examen único de residencias médicas. Cada año en la universidad aspiran unos 6,000 aproximadamente médicos, todos jóvenes, pero solamente tenemos de 900,000 plazas. Entonces se nos queda 5,000 estudiantes, 5,000 egresados todos los años. Tenemos que abrir más plazas en especialidades importantes que demanda nuestro sistema de salud. Eso es por un lado. Pero también el área de seguridad ciudadana requiere... Seguridad ciudadana también habló el presidente de la República. Necesitamos más policías. Y la proyección que se ha hecho es 3,000 policías necesitamos rápidamente, porque necesitamos más policías en las calles. Pero esos policías tienen que tener una formación nueva, porque queremos formar al nuevo policía para que tenga contacto con la ciudadanía. Y que la ciudadanía, cuando venga un policía, no tenga miedo, es un policía correcto, y que nosotros, cuando veamos a ese policía, sentirnos seguros. Pero él también tiene que sentirse orgulloso de ese uniforme que porta. Pero hasta el momento solamente estamos hablando de reformas que implicarían más gastos, pero ¿de dónde van a salir esos gastos? ¿De qué áreas se recomendaría extraer? ¿Dónde debemos recortar? ¿A quiénes debemos quitarles sus privilegios? Es que, déjame decirte, en la reforma fiscal hay que hacer lo siguiente: las exenciones hay que reducirlas. Aquí hay sectores que no deben tener exenciones. ¿Cómo cuáles? No, hay que identificarlos, pero hay un sector privado financiado que debe dar más al fisco, debe dar más. Y sin embargo le damos más nosotros, los contribuyentes que pagamos impuestos. Pero también en la ley acabar con las ilusiones, es decir, las zonas grises que hay en la ley que no es tan clara y que van en perjuicio de la ciudadanía. Pero ¿tú sabes quién es que paga los tributos en este país? La clase media.
La clase media, que con sus impuestos directos e indirectos, es la que financia todo. Entonces nosotros necesitamos recibir, yo pertenezco a la clase media, compensación de lo que yo tributo. Yo tributo todos los días, directos o indirectos. También necesitamos, porque los pueblos cambian cuando se invierte en la educación. Pero en este caso hay que, y así es una invitación a nuestros seguidores, la calidad del gasto. Tenemos que mejorar en el Estado es un reto, la calidad del gasto. No ha habido una relación directa. Manuel, o sea, yo soy de los defensores del 4% y entiendo que debe mantenerse. Y seguimos. Y no solamente eso, entiendo que hay que seguir subiendo, pero no ha habido una relación directa en cuanto a calidad e inversión. No, y el resultado. O sea, yo invierto, pero yo necesito resultados. Necesitamos resultados. Yo necesito resultados, yo necesito que esos indicadores nacionales e internacionales mejoren, porque el problema no es el dinero. El problema es la calidad de la inversión y el gasto que se hace. Entonces tenemos que revisar todo eso. Son 3 elementos importantes en esta reforma, pero déjame decirte algo. Hay un conjunto de leyes que hay que revisarlas. Por ejemplo, la ley de función pública del año 2008, eso hay que revisarlo. Por la universidad nosotros participamos en la revisión de la ley de educación. Se propuso, hay una reforma, una propuesta de ley depositada precisamente a iniciativa del MAP, y que lo hizo la consultoría jurídica, la revisión, y que cursa en el Congreso Nacional. La ley de compras, el proyecto de ley de compras. También se presentó el proyecto de ley. Déjame decirte, sí, pero ese proyecto de ley, en cierta manera, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero déjame decirte, ¿tú sabes lo que es un parto con dolor, hacer una compra? Eso es un parto, pero con dolor de verdad, porque es un proceso tan difuso y tan especial que para hacer una compra tú tienes que esperar un año. Entonces, las compras públicas tienen que ser rápidas y sencillas. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pero ahí está la otra parte. La ley de declaración jurada de patrimonio. La ley de la Cámara de Cuentas. En cuanto a la ley de compra y contrataciones, hay que decir que en cuanto a mecanismos de control ha mejorado mucho con relación a lo que existía antes. Sí, pero muchas veces es la falta de planificación apropiada de las instituciones lo que genera mayor cantidad de trabas y retrasos. Ciertamente, pero no hay una voluntad de mejorar y de fortalecer la ley de compras, porque en el COVID se modificó un artículo de la ley de compras. Entonces, si nos unimos para una cosa, ¿por qué nos unimos para otra? Ahora bien, el Estado en todos los niveles tienen que tener los mecanismos necesarios de fiscalización y control, porque todo lo que tenemos miedo es para que no digan que estoy cogiendo, que todo tiene que tener los filtros y los mecanismos necesarios para control. Entonces te voy a decir, con la Dirección General de Compra y Contrataciones, ahora tenemos una persona muy querida. Yo fui su profesora, después pasé a trabajar con él en Participación Ciudadana, Carlos Pimentel. Lo que nosotros queremos, los ciudadanos, y Carlos también, cuando él se vaya, que eso siga igual o mejor. Él ha hecho un gran trabajo ahí. Un gran trabajo, pero está concentrado en eso, está estableciendo que se cumpla lo mucho o lo poco que dice la ley de compras y sus reglamentos. Pero que eso no puede defender las instituciones, no pueden depender de las personas, porque dejan de ser instituciones. Las instituciones deben ser cumplimiento de las leyes y sistema de consecuencias para aquellos que no cumplen las leyes. Entonces, eso es lo que queremos de forma general con la reforma. Entonces, la ley de Cámara de Cuentas, el presidente de la República la observó, que me parece en diciembre, el Congreso que ha hecho con las observaciones que ha hecho el presidente. Necesitamos fortalecer el sistema de cuentas de la República Dominicana. Lo necesitamos. Entonces estamos esperando la respuesta del Congreso con respecto a esa ley. Y hay otro tipo de leyes que la propia Constitución, y estamos hablando de la reforma constitucional. Antes de ir a esas leyes, yo quisiera primero hablar de la propuesta que está en el tapete de reforma constitucional. El presidente de la República, dentro de las reformas que ha anunciado, se ha centrado en dos: la reforma fiscal y la reforma constitucional. En la reforma constitucional, él dice que su principal motivación es establecer los famosos candados. Hemos ya hecho esta pregunta a otros invitados y quisiéramos ver desde el enfoque de la sociedad civil, de la que usted forma parte, desde la academia, sí. ¿Cuál es el enfoque que tienen respecto a esto? En las reformas a la Constitución Dominicana,
casi el 90% de ellas han sido para reformar el artículo que tiene que ver con la reelección presidencial. Entonces, el presidente quiere, esa es la voluntad que ha expresado, modificar para hacer más difícil la modificación del artículo 124, que es el que tiene que ver con la reelección presidencial. ¿Cuál es su parecer respecto a esta visión que tiene el presidente de la República? Déjame decirte algo. Por más esfuerzo que se ha hecho con el tema de la reelección presidencial durante la historia constitucional dominicana, ese es el artículo que más se toca, porque son reformas políticas y no reformas integrales a la Constitución. Entonces, como te digo, que el presidente de la República lo que quiere es establecer de una u otra manera que haya más institucionalidad y más respeto a la Constitución. Y habla en sentido figurado de crear los candados, pero le voy a decir algo, se crean llaves. Y hay cómplices, como ha hecho en el pasado, para hacer las reformas constitucionales a la medida del interés que detenta el poder. Por eso el presidente Luis Abinader, hasta donde nosotros podemos dar una lectura, no quiere hacer una reforma a su vestido, a su vestimenta, sino las reformas pendientes que en el 2010 cometimos errores de incluirlo en la Constitución. Por ejemplo, el tema de incluir al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso vino por la reforma y ha sido un error. Y lo hemos visto. O sea, el Procurador General de la República no tiene razón de ser, ni pie ni cabeza, como dice el pueblo, para estar dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, para participar y votar en la elección de los jueces de las altas cortes. Déjame decirte, la comunidad jurídica rechaza eso. Y ese es uno de los motivos del por qué hay que hacer la reforma constitucional. También se está hablando en algunos aspectos, en esa reforma, reforzar los mecanismos de independencia del Ministerio Público, específicamente lo que tiene que ver con la elección del Procurador General de la República y los adjuntos que corresponden al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, designar. ¿Cuáles mecanismos usted sugeriría que pudieran incorporarse a esa reforma para hacer que la elección del Ministerio Público, de la cabeza del Ministerio Público, del Procurador o Procuradora General de la República, sea más independiente? Más independiente, lo que quisiéramos que se seleccionaran de la carrera. Porque si la carrera tanto del juez como del fiscal, tenemos una escuela, ingresan a la escuela, tenemos inversión en su formación, le damos actualización, ¿por qué no puede ser de la carrera? Y buscar un mecanismo. Lo que pasa es que siempre el elemento político partidario, porque la política no es mala, porque estamos hablando de política criminal, el elemento político partidario siempre encuentra una rendija para dañarnos la cosa. Pero déjame decirte algo. Pero el ser político implica un mal desempeño en las funciones. No, te digo la política partidaria. Okay. La política porque ha habido políticos en esas posiciones y que han tenido buen desempeño. Entonces, sí. Sí y en posiciones judiciales inclusive, claro. y de junta. Pero nosotros ahí se han puesto candados, de que las aspiraciones de una persona para el tema de jueces esté un poquito separado de la actividad política partidaria. Y te voy a poner un ejemplo. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, estuvo en todo el proceso de la reforma, pero no ejercía actividad política partidaria. Al salir de la escuela de la magistratura, entonces fue una experiencia, me parece que muy bien, que él estuviera como activista en un partido determinado, porque hay que conocer muchas cosas que pasan que después tú no entiendes. Pero después que él aspiró, él se separó de la política partidaria y está ejerciendo la función jurisdiccional. Pero hasta fue seleccionado, y también don Milton Rey Guevara estuvo en la política, Mariano Germán Mejía también estuvo en la política. Pero lo que queremos es que sean personas, porque si ¿para qué tenemos la carrera? O sea, que la carrera no llega hasta la cúspide. Y eso se está hablando también con los miembros de las altas cortes, de la Suprema Corte de Justicia, de que sean de carrera. Hay una crítica a esa selección, hay un % asignado de la carrera para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un tema, es libre, puede ser cualquiera. Puede elegirse desde un juez de primera instancia
un juez de la instrucción y no respetar el escalafón. Hay que En respetarlo. ese aspecto, ¿qué propuesta tendría usted respecto a esa selección de los jueces? No. Hay que agotar etapas. Hay que agotar etapas. Un juez de primera instancia, porque uno puede ser juez de la Suprema Corte de Justicia, porque se necesita experiencia. Entonces, como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay que hacer una carrera, porque ¿para qué que tenemos la carrera? ¿Para qué invertimos? ¿Para qué usted está ahí? Usted necesita experiencia, conocimiento y manejo. Entonces hay que cumplir y quemar esas etapas. Pero hay algo que yo te quiero agregar con el tema de la reforma constitucional, y es la organización jerárquica que se ha creado en el Ministerio Público refleja a la organización jerárquica del Poder Judicial. Por ejemplo, tenemos que el que representa al Ministerio Público en primera instancia es el fiscal por ejemplo, el fiscal de primera instancia. Entonces, solamente el fiscal de primera instancia puede interactuar en los tribunales de primera instancia. Igual pasa también en la Corte de Apelación y también en la Procuraduría General de la República. Nosotros necesitamos una organización plana que no sea refleja al Poder Judicial, sino que sea propia del Ministerio Público, y el que investiga sea el que acusa, tal como es los verbos que prometieron en la reforma procesal penal. Pero se implementa y se ha implementado. No, hay que buscar una resolución. Se ha implementado, creo que ha habido resoluciones e instrucciones a lo interno de la Procuraduría. A veces se descontinúa, se modifica, que por lo menos pide que aquel que acusó de primera instancia participe en las demás instancias. Sin embargo... Pero tiene que participar con otro titular. Pero, sin embargo, lo que sí he escuchado de fiscales es que ha sido más efectiva la distribución del trabajo, que hay fiscales que han demostrado más habilidades para investigar que para ser acusadores y litigantes, y esa distribución del trabajo al parecer ha sido más efectiva que aquellos que se han asignado a todo el proceso, que investigan y que acusan. Al parecer esa ha sido la práctica. Pero déjame decirte, que hasta el momento, por lo menos en la interacción con los fiscales. Que ha sido nuestro modelo de reforma en Costa Rica, el que investiga es el que acusa. Porque tú sabes lo que es la construcción y el conocimiento de una persona que investiga cuando ese imputado ve que el investigador está ahí. Pero no siempre es buen litigante. A pero veces es que se es buen investigador, pero no buen litigante. Y a veces a la inversa. Se es buen litigante, más no se es buen investigador. Puede ser. Por eso, cuando se hizo el tema de los exámenes para pasar a la carrera, se clasificaron en litigantes, en conciliadores, en investigadores. Pero nosotros necesitamos fortalecer esa parte en el Ministerio Público. Y déjame decirte algo. Nosotros necesitamos sacar el sistema penitenciario, y no hay que esperar reforma pero vamos a hablar de ese temita, de esa reforma que está también cursando en el Congreso Nacional para el siguiente segmento. Manténgase en sintonía y en breve continuamos en su cátedra jurídica. Tenemos una invitada de lujo, Rosalía Sosa, quien es vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma. Continuamos en cátedra jurídica. Tenemos como invitada a la doctora Rosalía Sosa, quien nos está hablando de las diversas reformas pendientes en la República Dominicana. En el ámbito, ya hablamos en el primer segmento, la reforma fiscal, la reforma constitucional y un catálogo bien amplio de reformas que están propuestas. Quedamos en la discusión de un aspecto interesante en la República Dominicana. Tenemos la necesidad de la reforma en el ámbito de carcelario, penitenciario. Ha habido reclamos, dicen que bueno, hay dificultad para el ejercicio del derecho al voto, no hay interés a veces político para atender a esos reclamos de los que están privados de libertad, pero todos los ciudadanos tienen quizá algún familiar, algún conocido que está privado de su libertad, pero además es un tema humano. La sociedad que no protege a los más débiles o a los desprotegidos o a aquellos que no pueden proveerse por sus propios medios, exhibe una pobreza en términos estructurales y en términos de desarrollo en cuanto a los valores que una sociedad moderna debe exhibir. En ese orden, usted comenzaba a explicar ¿cuál es la solución a ese problema del sistema carcelario? Sigue actualmente bajo el esquema de la Procuraduría, pero se ha planteado la creación de un Ministerio de Justicia que, entre otras funciones, también asumiría el sistema carcelario. ¿Cuál es la visión que usted tiene o la opinión respecto al proyecto que se presentó de reforma de ese sector en el que se le atribuye el sistema carcelario penitenciario a un ministerio nuevo, que sería el Ministerio de Justicia? Todo mi inquietud viene porque para sanear el Ministerio Público y que cumpla con su misión constitucional, que es la implementación de la política criminal, hay que sacarle
algunas instituciones que no son propias del Ministerio Público, como es la administración de las cárceles. Entonces, la Constitución actual establece que por ley se puede crear fuera del Ministerio Público el sistema penitenciario. Entonces, como se está hablando en estos momentos de la creación de un Ministerio de Justicia, que es importante porque va a ser el interlocutor de todo lo vinculado con la justicia y el poder ejecutivo, poder judicial, poder ejecutivo y las demás altas cortes, es necesario incluir ahí dos instituciones a las cuales yo me refiero: el sistema penitenciario, pero también la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. ¿Qué significa víctima en este país? Bueno, víctima es una persona que ha recibido un daño y que tiene que resarcirse. Ese daño se tipifica porque ya sea una violación, y hay víctimas directas e indirectas, o porque ha sido, por ejemplo, le han sustraído sus bienes, ha sido acosada, y que hay una tipificación en nuestro Código Penal. La víctima en la República Dominicana en estos momentos está huérfana de su derecho. El Código Procesal Penal y la Constitución establece unos articulados donde se enumeran los derechos de la víctima. Y uno de los derechos es ser representada, pero, doctora, ser oída en el proceso El Ministerio penal. Público tiene la obligación de iniciar las investigaciones. ¿Qué es lo que representa el Ministerio Público? El interés del Estado. Y además, y en ese Estado y en el interés de la sociedad está los intereses de la víctima. Pero si a mí me abusan, si a mí me violan, ¿tú crees que es el Ministerio Público? Pero, yo necesito que se me escuche, yo necesito estar representada, hay una oficina, yo necesito estar resarcida. Sí, pero hay una oficina adscrita al Ministerio Público, lo que sí, y así lo discutíamos en otra ocasión, es muy deficiente. Es una oficina adscrita al Ministerio Público de asistencia a la víctima, pero cuando se compara con las oficinas de Defensoría Pública, que sí tienen una gran estructura de la que usted nos ha señalado, formó parte de su historia, de su construcción, pero que los defensores públicos, cuando se paran frente a estos otros abogados, que son los de asistencia a la víctima, es una asimetría muy grande. Déjame decirte, entonces no se cumple el principio de igualdad de armas, porque entonces el imputado o el justiciable está bien defendido, sin embargo la víctima no está bien representada y no puede ejercer su representación material. Y una solución no sería transferir esas facultades a la Defensoría Pública, como lo hemos planteado en algunas ocasiones. Ya están formados, porque sería crear nuevas instituciones cuando ya hay una. Si tú me vas a crear el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, vamos a ponerlo ahí. Yo no estoy de acuerdo que en la defensa pública, porque oye cómo se llama la oficina. Oficina Nacional de Defensa Pública, para asistir en sus medios de defensa a las personas en un conflicto con la ley penal. Ahí la Oficina Nacional de Defensa Pública no es para representar a la víctima. Y va a venir. Pero tiene la formación. Espérate, no. Tiene la formación. Es litigante. Y los abogados representan a víctimas y a... No, señor. Mira, y también a los... Déjame decirte, Manuel. A los imputados. Porque está hablando la mamá de la defensa pública. Déjame decirte algo. Quiero escuchar su punto de vista. Están exclusivamente para representar y defender al imputado. Por eso son tan buenos, porque hacen eso. Tú no me puedes poner a un defensor público mañana un representante de la víctima, porque son dos intereses que chocan. Pero tiene la misma formación, doctora. Luego se va al ejercicio privado y representan a Bueno, pero esa es otra cosa. Pero nosotros queremos que los vulnerables se le dé el servicio que tiene que darse. Y está pendiente, porque es un mandato de la Constitución del 2010, la representación de la víctima y de los testigos. Necesitamos la ley de testigos, queridos congresos. Nosotros necesitamos protección a víctimas y testigos, como por ejemplo, tengo un buen testigo que necesita protección, resguardarse, que mañana me le puede pasar algo. Ahora con todos estos delitos, estos casos complejos que tenemos, ¿cómo yo lo protejo? Necesito una ley. Yo sé que la Procuraduría General de la República lo protege por la vía administrativa, pero necesitamos una ley de protección de víctimas y testigos, y necesitamos una oficina nacional que represente legítimamente los derechos de la víctima, a ser oído, a ser representado, porque en muchas ocasiones tú podrás ver
que el imputado va bien, porque es que el Ministerio Público, pero si está una víctima con su abogado, como lo establece el Código Procesal Penal y la Constitución, porque ahí hay un apartado para la víctima y lo dice, ser oída y ser representada, y ser escuchada en todos los actos procesales, y también poner objeciones, pero ahí no hay objeciones cuando la víctima no está representada. Pero, doctora, eso es correcto, el planteamiento teórico, pero en la práctica vivimos con situaciones en las que se le coloca todavía, y a pesar de resoluciones que ha tenido e instrucciones que ha tenido que dar la Procuraduría General de la República, todavía está en el contrasentido de poner a la misma víctima, sobre todo en casos de violencia de género, a notificarle al victimario, al agresor. Nosotros tenemos muchas disfuncionalidades, pero si la Constitución manda la creación de una representación legal de la víctima, hay que hacerlo. Si el Código Procesal Penal establece la representación de los derechos de la víctima, hay que hacerlo. Y otra cosa que tiene el Código Procesal Penal que no se cumple, te estoy hablando de un aspecto que no se está cumpliendo, constitucional y también en las leyes. Es el tema de la libertad desde la sala de audiencia. Tú sabías que ni en primera instancia, ni en corte de apelación, ni en casación se cumple con el mandato, ni en habeas corpus, que esa persona se declara inocente y se ordena su libertad. Ese pobre individuo que es inocente, que se ordenó su libertad, lo mandan para la cárcel y hay que esperar un mes para que le llegue la libertad. Pero Dios mío, ¿cuánto tenemos de implementación del código? Y tenemos, te estoy poniendo dos figuras que no se cumplen. Entonces, vamos a ponernos a cumplir lo que aprobamos, a darle los recursos necesarios, porque la reforma no es solamente la ley. Esa es otra parte, Manuel. Tú me das una constitución y yo cojo A, B, C, D. ¿Qué tengo que hacer? Vienen entonces las leyes que hay que desarrollar, los reglamentos que hay que implementar y las instituciones que hay que crear. Y no damos presupuesto. Entonces el Congreso crea las leyes, pero no da el soporte necesario, porque ellos son los que aprueban el presupuesto, para que esa ley sea totalmente implementada. Por eso entonces estamos hablando de que tenemos un código que cojea en la garantía de los derechos de un actor tan importante para que exista un delito que es la víctima. Hay quienes, bueno, se dice, decía un jurista, que los derechos valen lo que sus garantías, y otros en broma decían, un derecho vale lo que el presupuesto se invierta en cumplir con sus garantías. Por eso está pendiente todavía un código procesal, algunas instituciones que no se cumplen, como por ejemplo es la libertad desde la sala de audiencia. Pero ahí también tenemos una situación, y es la duración máxima de la prisión preventiva. Hay una discusión y hay jueces que hacen una interpretación y dicen que este plazo no es matemático, a pesar de que el código establece que la interpretación debe ser pro imputado. A pesar de eso, no es que las leyes son en beneficio de la persona, porque claro, hay un principio genérico en nuestra Constitución, pro homine, o claro, sea, pro homine, y que la dignidad humana tiene que prevalecer de las personas. Claro. Por eso es que tenemos que revisar nuestro sistema penitenciario, por las condiciones claro, de indigencia y de que viven nuestros. Si el Estado te tranca, tiene que dar lo mismo que es la garantía de la dignidad de las personas. Pero como nos metimos ya al Código Procesal Penal, hay un aspecto sí que como usuario, como abogado en ejercicio, hemos notado. Los casos que se están instrumentando actualmente no están hechos para el Código Procesal Penal. Para el Código Procesal Penal garantiza. No, yo soy el defensor de las garantías y del sistema que se implementa ahora. Pero Manuel, espérate, tú puedes ser defensor de la garantía, pero tenemos una cultura positivista del derecho. No, pero ahí le quiero decir, el tiempo debe revisarse. Tiempo de duración. De duración máxima del proceso, porque esos casos, hay una duración máxima, aún en los casos complejos de 4 años. Y hay procesos de esos que por su misma naturaleza implica incluso en el proceso de investigación mucho más tiempo. La realidad es esa. Entonces, yo entiendo que debe adaptarse y aplicarse la racionalidad a ese tipo de casos. La República Dominicana no ha estado preparándose para los casos complejos, los de mega corrupción, como pasó en Perú, por ejemplo, o pasó en Brasil. Entonces, cada día estamos encontrando un crimen de cuello blanco, ¿verdad? Bastante complejo, como lo estamos viviendo ahora. ¿Quién iba a decir que un expediente iba a tener 5,000 páginas? Y que hay de 12,500 páginas. Y que hay que darle una lectura. Y entonces todo ese tiempo leyendo. Y todavía no hemos entrado en la fase fundamental.
Entonces, todas esas cosas con la práctica, esos elementos tenemos que ver cómo los reformamos. Pero te voy a decir algo. Tú no puedes pretender tener un plazo de duración extenso, porque la garantía que tiene que dar el Estado es una justicia pronta y cumplida. Y la justicia es lenta. Sí, pero no es para todos los casos. Establecer una categoría nueva o ampliarla o permitir una discusión respecto a una complejidad mayor que la que establece el código. La defensa pública ahí que tiene que jugar su papel. La defensa pública. Yo quiero escuchar la defensa pública. Yo no quiero declaraciones bonitillas. Yo quiero que la defensa pública juegue su papel con las acciones que tiene que interponer para mejorar el sistema de garantías a través de ¿quién? De los casos que le llegan. Pero doctora, nos alejamos. La pregunta inicial que comenzamos fue con la creación o no del Ministerio de Justicia y comenzamos ahí a hablar de la necesidad de que se le transfiera a ese ministerio el sistema penitenciario. Y la creación de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos Humanos. Para Humanos. esas dos oficinas o esos dos elementos, ¿es necesario crear un Ministerio de Justicia? Sí, necesitamos crearlo porque también necesitamos la representación que tiene que hacer el Estado ante las cortes internacionales. ¿Tú sabes quién es que va a representar el Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Ministerio Público? Nosotros necesitamos una oficina, como nosotros hicimos en la universidad, a través de la Cátedra Watson UNESCO, Cultura, Paz y Derechos Humanos, para formar a nuestros estudiantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a asistir a la Comisión Interamericana, pero aprender a litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es un juicio penal, pero fueron fiscales porque creían y fueron a afianzar el concepto de que es un juicio penal. Pero inclusive y el Estado dominicano, en los arbitrajes también, al Ministerio de Industria y Comercio. También necesitamos. Y el Estado dominicano en estos momentos tiene 3 sentencias de declaración de responsabilidad de violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y no ha cumplido lo que manda. Porque, por ejemplo, en el caso, ahora nosotros conmemoramos 30 años de la desaparición forzada del profesor Narciso González. Hay una sentencia que dice al Estado dominicano hacer un documental sobre la obra y vida del profesor Narciso González. Estado dominicano, ¿por qué tú no lo has hecho? Poner una tarja, hacer una excusa pública, cosas elementales para que cuando te valoren como Estado, garante de los derechos y cumplimiento de la convención, se hizo, no se hace. Hay otra sentencia, la sentencia del caso Guayubín de la Corte, que dice, tiene que mejorar los policías y el ejército que trabajan en el tema de la frontera, la formación y la capacitación. Y déjame decirte que esa sentencia es la primera sentencia del sistema interamericano que habla de corrupción en la República Dominicana. Entonces, esos detalles tenemos que superarlos. ¿Cómo? A través de tener un equipo capacitado y bien formado y preparado para desempeñar esa función y no seguir haciendo papelones ridículos o contratando millonaria, porque cuesta dinero, oficinas en el extranjero, porque cuesta mucho dinero. Entonces vamos a ir preparándonos para tener ese capital humano y que desempeñe una buena representación del Estado dominicano. Doctora, vamos a hacer una breve pausa. En el siguiente segmento quiero que hablemos de mujer, igualdad, políticas de igualdad, participación de la mujer en la política. Por igual quisiera que me diera su parecer respecto a propuestas y discusiones con relación al matrimonio igualitario y otros temas de interés que quedan aún en el tapete. Y por supuesto, que hablemos de la UAS y de los proyectos de reforma que se están manejando desde allí. A ustedes, amigos oyentes, manténganse en sintonía y en breve continuamos con esta interesante entrevista. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z. Estamos con la doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablando de todas las reformas pendientes en la República Dominicana. En esta ocasión quisiéramos hablar de un tema que a veces es controversial, no debería ser ya, pero sigue siéndolo, y es las políticas públicas destinadas a la igualdad y a propiciar la participación de la mujer en posiciones de poder. Quisiera que nos hiciera una evaluación respecto a estas políticas públicas, sobre todo de los últimos años en nuestro país. Nosotros en el aspecto constitucional y normativo, la Constitución manda de que la igualdad de acceso entre hombre y mujer,
que no debe haber ningún tipo de discriminación de raza, de género, de posición económica, no debe haber discriminación. Sin embargo, hay una expresión es que en tal virtud, si hay la mujer o la juventud, una situación de desigualdad, entonces el Estado tiene que implementar acciones afirmativas o acciones antidiscriminatorias. Entonces, por ese lado estamos bien, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque una cosa es lo que el deber ser constitucional y demás leyes, y otra cosa es la realidad. Nosotros necesitamos que las mujeres, que nos estamos preparando, porque yo todavía sigo estudiando, nos estamos preparando, haya más igualdad en el Estado. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 480 años para que una mujer sea rectora. Hay discriminación. Hay facultades en nuestra universidad donde no ha habido una mujer decana. Hay discriminación. Entonces, necesitamos medidas afirmativas para que la mujer participe y también tenga acceso igualitario, igual que el hombre, en posiciones de poder. Ministros y ministras, solamente tenemos 2 ministros. Y mira cuál, cultura y mujer, solamente 2. Entonces, tenemos que mejorar, porque si una sociedad de iguales con desigualdades no es una sociedad justa. La selección en las altas cortes, Tribunal Constitucional, minoría mujeres, Tribunal Superior Electoral, minoría mujeres, Suprema Corte de Justicia, minoría mujeres, pero vamos ahora para Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral. Entonces necesitamos una participación equitativa. ¿Y por qué no ponen, por ejemplo, más mujeres y menos hombres? No, no lo vemos así. Entonces tenemos que lograr la igualdad. Que no participan, que no participamos. Usted no sabe lo que cuesta para una mujer participar, el esfuerzo, el compromiso, la pasión y el presupuesto, porque hay gastos para la participación. Doctora, se han implementado legislaciones que buscan un equilibrio, por ejemplo, aquellas que establecen el 40-60 de la participación. La cuota. La llamada cuota, que no es ninguna cuota. Pero luego, dada la participación, pueden postularse, pero luego cuando revisamos el tablero, resulta que las mujeres resultan ser menos electas. Pero es que déjame decirte, Manuel, déjame decirte. Es que el primer problema que tenemos es los partidos políticos. Mira la lucha de la Junta Central Electoral para que cumplieran la cuota. Todos los partidos no cumplieron la cuota, les rechazaron la lista de inscripción, tuvieron que darle varios plazos para que cumplieran la cuota. Entonces, un partido donde ve a la mujer como un apoyo y no como una persona con igualdad de derechos que puede acceder a una posición, ¿está mal? Porque te aseguro, porque somos más mujeres que hombres en la población electoral. Claro, en la composición electoral y en la composición de la población, claro. Y las mujeres somos más comprometidas que los hombres. Tú me excusas, y te voy a decir, en las mesas electorales, en este proceso, había más mujeres que hombres. Había más mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué negarnos ese derecho si nosotras tenemos supuestamente acceso, tenemos el derecho a la participación? Entonces, ¿por qué no podemos llegar? Doctora, ¿se ha hecho algún estudio que analice ese fenómeno de las dificultades que confrontan las mujeres para, a pesar de darle la cuota, no poder luego acceder, no alcanzar la votación suficiente para ocupar las posiciones? Básicamente, las observadores electorales como Participación Ciudadana o las misiones internacionales que vienen aquí a observar nuestras elecciones siempre tienen el tema de la participación de la mujer en la política y en los partidos políticos. Ellos dicen que los partidos, porque por ahí es la vía, ¿no?, tienen que dar más participación a la mujer, más apoyo y presupuesto, del presupuesto que el pueblo dominicano le da para el financiamiento de las actividades políticas. Entonces, por ejemplo, tú ves que en muchos espacios hay un presupuesto para la formación de la mujer, porque lo que se quiere es que la mujer participe, se forme y que tenga un conocimiento claro para dónde va. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho, pero sobre todo los partidos políticos tienen que cambiar en la democracia interna.
¿Cuántos partidos hay presidente una mujer? De lo mayoritario, dime cuánto. Bueno, hay secretaria general. No, pero no es que nosotros no queremos. Presidencia. Pero bueno, Porque la secretaria general es importante. Es importante, pero es un paso mujer, importante. Sí, Carolina Mejía, por ejemplo. Pero nosotros lo que necesitamos, apoyar a mujeres como Carolina para que sigan escalando. Pero necesitamos la participación de la mujer. Pero una participación de la mujer consciente de su papel y de las fuerzas que tiene que mover para llegar a posiciones importantes y después que llegue, hacerlo bien. Doctora, hay en las estadísticas en cuanto a la clase media, clase alta, hay un porcentaje muy amplio de mujeres que está ocupando las aulas. En las estadísticas hay más mujeres que se egresan de los programas universitarios que hombres. Ahora, a la hora de medir los ingresos de esas mujeres preparadas con la de los hombres, sigue habiendo una desigualdad. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen para tratar de reducir esta brecha salarial entre hombre y mujer? Primeramente, el cambio de cultura, porque a un hombre no se le pide tanto competencia que a una mujer. A la mujer sí se le pide. Y déjame decirte algo, en el sistema público hay muchas mujeres que tienen maestrías, doctorados, son competentes, pero tienen un bajo salario, de acuerdo a su competencia. Hay un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo donde establece que hay muchas personas que tienen alto salario que no corresponden con la formación, porque no tienen buena formación. Sin embargo, hay otros que tienen una mayor formación, te estoy hablando del Estado, y entonces el salario es muy bajo. Y esas disfuncionalidades, Ministerio de Administración Pública, tienen que cambiar. Doctora, otra reforma que tiene años discutiéndose en el Congreso es la reforma al Código Penal. Tenemos ahí las 3 causales. Yo quisiera saber su enfoque tanto de las tardanzas que se ha tenido y las discusiones que ha habido de toda naturaleza y que no han permitido la aprobación del Código Penal, y lo otro, su opinión respecto a las 3 causales. 3 causales, y vamos a hablar de la tipificación del feminicidio. Okay. Déjame decirte algo, las 3 causales no es una cuestión moral ni religiosa. Entonces, nosotros somos un país como que nos gustan cambiar la página y nos vamos, dejamos los temas fundamentales para irnos por la tangente, como dicen. Entonces, nosotros creemos que las 3 causales es una situación de derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Responsablemente lo considero así. Muchos dicen que no debiera hablar así, pero es así. Porque hay que ser también íntegro en las posiciones. Entendemos que eso no es una discusión ni religioso ni moral. Es una cuestión donde te vulneran un derecho y que ese derecho, la mujer tiene el derecho a decidir en un momento determinado y claro está, tienes unos plazos establecidos para el tema del aborto. Plazos establecidos, claro. Porque todo el mundo tiene derecho a la vida. Y Rosalía Sosa defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, pero como estamos aquí en tiempos normales. Pero la anormalidad es cuando a mí me violan. ¿Entiendes? Eso es una anormalidad. Entonces ahí o cuando está en riesgo su vida. En riesgo mi vida. O cuando mi padre me viola. ¿Tú me entiendes? Entonces esas situaciones así hay que tenerlas claras. No es lo normal. Entonces dejemos de marearnos con cosas así, porque a veces yo pienso que no es que se quiere aprobar el código, porque hay una tipificación de comportamientos típicos y antijurídicos, los cuales ahora en este proyecto de código se está incluyendo sicariato, feminicidio y también el abanico de actos de corrupción que antes no lo teníamos. Que a mi juicio, una cosita de prevaricación. Y hablábamos fuera del aire, a mi juicio, las 3 causales son una excusa para no librarse de esas tipificaciones que clarifican e incluyen ciertas tipificaciones que no existen en la actualidad y que dejan fuera o que dificultan la tipificación. Y que si yo lo apruebo ahora, ¿verdad? Si se aprueba ahora, ¿a quién es que le va a tocar el aumento de pena? A los que están. Entonces tenemos que tener claro que hay que ser responsables. Somos de los pocos países que tenemos este problema de las 3 causales. Y en todos los lugares ha habido el mismo problema y
ha salido a relucir la necesidad de que la mujer como sujeto de derechos tiene el derecho a decidir. Doctora, Esa es una cosa. Y otro tema es el tema del feminicidio. Basta ya, Congreso de la Nación, es una deuda que ustedes tienen con las mujeres víctimas de las agresiones en manos de su pareja o expareja, que termina con el hecho fatal, la muerte, que se tipifique en este momento en la República Dominicana como un asesinato. Doctora, no quiero dejar ni terminar el programa sin hablar de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde que alcanzó la posición de vicerrectora de extensión, ha impulsado una serie de proyectos. Quisiera que nos hablara un poco de esos proyectos y de la proyección de reformas que usted conciben deben hacerse en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una vicerrectoría de extensión, de la cual yo en estos momentos la dirijo, que tiene 28 años de formación. Te puedo decir que es la vicerrectoría más noble, pero sí tiene unas funciones muy interesantes, porque abre las puertas a la sociedad dominicana y a todos los diferentes sectores para que conozcan la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque nosotros los guardianos vivimos en el día a día, que para acá, que para allá, que la biología, que el laboratorio, que esto, que aquello, que el plan de estudio. Y entonces, a través de la Vicerrectoría de Extensión, nosotros estamos abriendo las puertas para que nos visiten. Tenemos varios programas. Tenemos el programa, por ejemplo, Universitario por un Día. Son estudiantes de sexto de bachillerato que se montan en el autobús de la universidad, porque vamos al liceo, a la escuela y los recogemos, o al colegio, lo trasladamos, le hacemos la bienvenida, le enseñamos los símbolos de la universidad, le presentamos, claro está, nuestra oferta académica, le enseñamos cómo entrar a nuestra plataforma, pero también le hacemos presentaciones artísticas de nuestra dirección de cultura, lo llevamos a nuestro comedor para que coma nuestra comida y lo llevamos a los laboratorios, al sismológico, al laboratorio de simulación y después le decimos adiós y le decimos a nuestros estudiantes, la UAS te espera. Queremos que lo conozcan. Si se quedan con nosotros a estudiar, felicidades, pero también para que conozcan la universidad y hablen a sus padres y a sus amigos de que existe una universidad más antigua que el Estado Dominicano, que forma hombres y mujeres, que tiene 9 facultades, 53 carreras y que es grande nuestro campus, es hermoso. Tengo otro programa también que se llama Amando a la Ciencia, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo quiere que nosotros inclinemos el estudio de la ciencia, provoquemos el estudio de la ciencia. ¿Tú sabías que estudiar ciencia mejora tu relación con el desarrollo? Claro. Estudiar matemática, física, biología, medicina, informática, ingeniería, lo que tenemos las carreras STEM. También, por ejemplo, microbiología, parasitología, todo eso lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros somos la única universidad que tiene una facultad de ciencia, pero también tenemos una facultad de artes. Y abre la facultad de artes las puertas a todas esas personas que tienen esas habilidades artísticas y que pueden estudiar. Tenemos la escuela de música, tenemos la escuela de publicidad, tenemos la escuela de diseño, de modas, tenemos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenemos la escuela de cine y fotografía. Y esas son cuestiones que todo el mundo puede acceder a estudiar si tiene la habilidad. Doctora, yo soy egresado y egresado de un centro regional, del Centro Universitario CURNA, Centro Universitario Regional de Nagua. Y me siento orgulloso de ser guardián. Que ahora le llamamos Centro UAS Nagua. Y qué bueno, ¿verdad? Un centro tan importante. Y gracias a la universidad, a la UAS, pude estudiar Derecho y ejercer el Derecho, y es de lo que vivo en el día de hoy. Como muchos dominicanos que han tenido el acceso a la educación gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, tenemos que entender que hay un reto. Primero, hay mucha crítica, a veces injustificada, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una falta a veces de defensa. Pero también, aquí está Rosalía. pero también hacen falta algunas reformas. Y quisiera que nos hablara aquí ya para el cierre de las reformas que usted propone a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cómo usted se proyecta en el próximo o para las próximas elecciones internas. Muchos la están sonando o la están proyectando como la próxima rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, déjame decirte, nuestro rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, que preside el Consejo Universitario. El Consejo Universitario han abierto varios procesos importantes. Primero, el diseño curricular,
Es decir, se están revisando todos los programas para la actualización que es necesario para que nuestros estudiantes egresados tengan una mejor formación, pero también se están creando nuevas carreras. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos también el proceso de reforma institucional, la revisión de nuestro estatuto orgánico a los fines de modernizar la universidad. Necesitamos una norma donde, por ejemplo, se actualicen y se vislumbre una universidad, porque la UAS no es cualquier universidad y tú lo sabes, es una universidad nacional, sobrepoblada, a nivel nacional está en todos los municipios cabecera. Somos mucho, somos 3.500 docentes, somos 170.000 estudiantes, 5.000 empleados. O sea, cualquier cuestión que se haga en la universidad tiene un costo económico también, porque somos muchos. Pero aceptamos el reto. Yo estoy en estos momentos en la Vicerrectoría de Extensión y para culminar mis 30 años, tengo 30 años como profesora ininterrumpido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Estamos en el carril, como otros compañeros también, para ser seleccionados por nuestro claustro asambleísta electoral como rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y mira, Manuel, bueno, déjame decirte algo, Manuel, me voy a poner a soñar. Está hablando frente a la segunda mujer rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y que así sea, y cuenta. Porque me dicen, no seas humilde, voy a dejar la humildad. Cuente con nuestro apoyo siempre que sea para la mejoría de mi alma mater, para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana, y sé que así será si usted alcanza la posición de rectora, la segunda mujer en la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estamos trabajando para que la Universidad Autónoma de Santo Domingo sea lo que es, la primada de América. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Rosalía Sosa, quien actualmente es la vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A ustedes, amigos oyentes, gracias por la sintonía y no se pierdan el próximo sábado la próxima cátedra jurídica. Muchas gracias por acompañarnos.